Queridos hermanos, estamos disfrutando de otro lindo domingo de verano. Gracias al Señor. La lluvia fue tenue en la noche de ayer y podemos hoy tener un día glorioso del Señor, ya avanzando en el mes de enero. El tema de nuestra reflexión en esta mañana, ya lo voy a presentar, pero antes quiero decirles que les pido oración especialmente por una niñita que nació prematura con 1,730 kg. Imagínense qué chiquitita, poquito más, casi 2 kilos. Mañana van a probar está con respirador artificial para que pueda respirar por sí misma. Es hija de Melissa Sanabria y Renzo Escobar, que se congregan aquí todos los domingos a la mañana. Así que estemos orando por ella y después en el momento de oración lo vamos a tener muy en cuenta. También que tengamos en cuenta a la familia Alegre Rodríguez, porque falleció ayer Rubén Rodríguez, hermano de María Laura y también hijo de Angélica, que se congregan acá en esta iglesia, junto con Omar Alegre y con sus hijos Lucas y también Julieta, etc. Así que también estemos para saludarles a ellos. Y también quiero decirles que las noticias tristes con las alegres se mezclan, porque fue bendecido ayer el hogar de Pablo Ayala y Annelies con la llegada de un niño a quien llaman Amadeo. Amadeo como aquel famoso arquero, ¿se acuerdan? Bueno, Vamos a presentar el tema de esta mañana. El tema de esta mañana se titula así: La vida cristiana es más y más. Algunos piensan que porque se entregaron al Señor, porque se bautizaron, porque están leyendo la Biblia, ya han crecido suficiente, pero no, la vida cristiana es más y más. Y esta palabra más y más significa inagotable. No se alcanza jamás a toda la totalidad hasta el día que alcancemos la perfección. Por lo tanto, Pablo, el gran apóstol San Pablo, decía: yo no digo ya haberlo alcanzado. Yo que he experimentado tanto, que he predicado a tantas multitudes, que he pasado por tantos tiempos difíciles, que he pasado por naufragios, por cárceles, por persecuciones, que he vivido el drama tremendo de estar entre hermanos falsos que podían traicionarme, y tantos azotes he recibido y tantas torturas. Sin embargo, yo no digo haberlo alcanzado. Yo sé que la vida cristiana es más y más, y prosigo creciendo hasta que llegue a la meta. Por lo tanto, este más y más tiene que ver con lo que el apóstol nos recalca en la primera carta escrita a los tesalonicenses. Quiero aclarar que la iglesia de Tesalónica, si ustedes quieren saber cómo se fundó, está en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, donde hubo una gran revuelta en la sinagoga, después que se convirtieron muchos judíos nobles y muchas mujeres importantes de la sociedad, y también muchos empresarios y comerciantes, entre ellos Jasón, que dio alojamiento a los apóstoles. Hubo una repercusión adversa de parte de los judíos fanáticos y contrataron para hacer una manifestación a gente desocupada y a gente que vivía en la vagancia y aún en la delincuencia, para que fueran más impetuosos ante los magistrados. Y por supuesto, acosaron, hicieron un escrache en la puerta de la casa de Jasón, y como él los alojaba allí, pero no estaba Pablo ni Silas, pero estaban otros hermanos, los arremetieron contra ellos, los llevaron ante los magistrados, los detuvieron. Y la Biblia dice que Jasón se defendió ante el procurador de la ciudad y los dejaron todos libres. Y se fundó la iglesia en lo que es hoy la ciudad de Salónica. Salónica es la capital de Macedonia,
un país pequeñito que está al norte de Grecia y que en aquella época formaba parte de las regiones de Acaya, juntamente con Grecia, y era la segunda ciudad más importante después de Atenas, Salónica. Saben ustedes, la gran ciudad de que se distinguía por el arte de las columnas de distintas formas, dóricas, helénicas, etcétera, etcétera. Ahora, aquí tenemos una hermana en la iglesia, que no está esta mañana, no la veo, debe estar de vacaciones en Río Ceballos, porque ahí están sus parientes, que es la esposa del hermano Julián Alpestre. Ella se llama Graciela, y la mamá de ella es tesalonicense, nacida en Tesalónica. Y Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses, y es interesante que los 3 primeros capítulos son elogios. Elogios a una iglesia que creció y que se multiplicó y que desde allí se expandió el evangelio y que abandonaron los ídolos para seguir al Dios vivo y verdadero, al Dios invisible. Y Pablo recalca cuán destacados eran como ejemplo a todas las iglesias de Grecia. Porque les dice, ustedes son ejemplo en las ofrendas, porque aún de la pobreza han ofrendado al Señor para socorrer a los santos de Jerusalén, etcétera, etcétera. Y después que les habla todo esto en los primeros 3 capítulos, como que en el 4.º capítulo le dice, pero hermanos, ustedes no tienen ningún reproche. Son ejemplo a todas las demás iglesias. Qué lindo si fuéramos ejemplo a otras iglesias. Pero dice, todavía le falta saber que la vida cristiana es más y más. No llegaron al tope, no llegaron al techo. Por lo tanto, yo les invito a leer, y lo vamos a leer en forma antifonal, pero sentados, los primeros 12 versículos del capítulo 4 de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Y vamos a leer como a mí me gusta, no me gusta leer de corrido. La Biblia no se lee de corrido, la Biblia no es un libro, es una biblioteca. Tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Y no es para leerla de corridamente, sino para saborearla, frase por frase, palabra por palabra. ¿Quién se come un racimo de uvas todo junto, se lo mete en la boca? No, se arrancan las uvas una por una. ¿Quién traga la comida? La comida no es sabrosa en el estómago, es sabrosa en la boca. Allí están las papilas gustativas, entonces hay que mantener la comida todo el tiempo suficiente en la boca y saborearla, y después entonces que se ha elaborado esa parte digestiva, va al estómago, pero ya va semidigerida porque ha sido suficientemente masticada. La palabra de Dios debe ser así también, masticada, saboreada. Así que dice en el primer versículo, y voy a leer yo el 1, después ustedes me ayudan leyendo el 2 junto conmigo. El 1 dice, por lo demás, siempre Pablo está diciendo, aparte de todos los elogios que les he dado, hermanos, que son verdad, por lo demás, o además, hermanos, les rogamos y animamos. Qué interesante, ¿no? La función pastoral de Pablo. No dice les ordenamos, les mandamos, les obligamos. San Pablo, siendo el apóstol que vio al Señor en el camino a Damasco, con toda la autoridad que tenía, utiliza siempre la ternura para decir, hermanos, les rogamos. Usted sabe que el que ruega es inferior al que es rogado. Se pone más abajo, se humilla y dice, hermano, les rogamos. Y también les animamos. Y lo hacemos en el Señor Jesús. No lo hacemos por nuestra vocación ni por nuestra intención. Lo hacemos en el Señor Jesús. Les rogamos y les animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento, su conducta, su manera de conducirse, su manera de ser y de hablar y de andar, sea más y más agradable a todos los seres humanos de la sociedad. No, dice sea más y más agradable ¿a quién?
a Dios. Más y más a Dios. Cuando uno es agradable delante de Dios, inevitablemente es agradable delante de los demás. Pero primero tiene que ser agradable a Dios. Así que continúa el versículo 1 y dice, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. No les obligo, pero es lo que debe ser. Les animo, les ruego, les rogamos, pero es lo que debe ser. El cristiano debe ser así. Debe ser una persona que sigue las instrucciones del Señor y que, de acuerdo a lo que ha aprendido y a lo que se le ha enseñado, practica más y más una vida agradable al Señor. Esto nos hace pensar que la vida cristiana es más y más de Jesús. ¿Se entiende? Ahora, comienza con otro versículo diciendo, y ustedes lo leen conmigo, ustedes ya conocen las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. Es interesante que los apóstoles no enseñaron lo que a ellos se les ocurría. Recibieron instrucciones del Señor Jesús. Y como ellos convivieron con Jesús, Pablo no, pero tuvo una experiencia personal con el Señor Jesús, podían decir, esto nos enseñó el Señor. Ustedes no se olviden que en los evangelios están gran parte de los discursos del Señor, pero no están todas las horas que Jesús compartió con sus discípulos. Porque el apóstol Juan dice que si hubiera sido necesario indicar todas las horas, no habría libros en el mundo para explicar todas las enseñanzas del Señor Jesús. Pero estas instrucciones vinieron del Señor Jesús. Así que la vida cristiana es más y más de Jesús. En segundo lugar, versículo 3, lo leo y ustedes siguen después con el 4. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. No es la voluntad de los apóstoles, ni la voluntad de la iglesia, es la voluntad de Dios. Que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Y continúa diciendo que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Tremendo, ¿eh? Cada uno el control de su propio organismo, de su propio cuerpo. El cuerpo es la maquinaria que nos ayuda a conducirnos en la vida. Sin cuerpo no se puede vivir en este planeta. Y el que no cuida el cuerpo tendrá una vida más desordenada, más corta. Además, los cristianos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, porque San Pablo dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Si alguno violare el templo de Dios, Dios lo destruirá al tal. Por lo tanto, debemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo en pureza, en santidad y en honor. Y viene el versículo 5 y dice, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Tremendo este versículo, ¿eh? La gente que no conoce a Dios y que son la mayoría en nuestra sociedad, vive una vida desordenada, descontrolada, atrapados por pasiones desordenadas, por hábitos y vicios que destruyen su vida espiritual, porque tienen perversiones en cuanto a la vida espiritual, porque tienen morbosidad inclinada hacia las cosas ocultas y diabólicas, porque tienen una mente perturbada que ha sido atacada por el pecado y tienen una egolatría de sí mismos, tienen soberbia, tienen orgullo, tienen vanidad, practican la mentira, practican el lenguaje descontrolado y perverso, sucio, practican mentalmente y también corporalmente toda clase de vicios desordenados que contaminan la salud y que no vamos a explicar, pero viven una vida desordenada la gente que no conoce a Dios. Por lo tanto, en este segundo párrafo del capítulo que Pablo escribe, si en el primero decíamos más y más de Jesús, este es más y más santidad. Y ya lo vamos a explicar. Seguimos la lectura bíblica.
Y ustedes van a leerlo conmigo, el versículo 6. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano. Lo repetimos de vuelta. Ninguno debe agraviar, es decir, ofender, ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Ninguno, dice, ninguno, ninguno debe agraviar, debe ofender, debe insultar o debe de alguna forma estafar o engañar a su hermano. Y dice el verso 7, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. ¿Sabe? La palabra inmundicia significa basura. Dios no nos ha llamado a vivir en la basura, donde están las moscas, donde está la putrefacción. Ustedes saben que uno de los nombres de Satanás es Belial, Belzebú. Belzebú significa el Dios de las cosas putrefactas. Satanás se mueve en la putrefacción. Los malos olores de la putrefacción, de una vida inmunda, de una vida sucia. Dios nos ha llamado a vivir en la transparencia de la santidad. El que desecha esto, es decir, vamos a leerlo todos juntos, el 8, el que desecha esto, no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si alguien dice, estos son pavadas, a mí no me vengan con esto de la santidad, no me vengan con esto, no está desechando doctrinas humanas, está desechando a Dios. Y Dios es quien nos ha dado el Espíritu Santo. Por lo tanto, si el primer párrafo decía más y más de Jesús, si el segundo párrafo dice más y más santidad, este párrafo significa más y más autenticidad. Los cristianos debemos ser auténticos. Y ya explico después qué quiere decir eso. Vamos al párrafo siguiente. ¿Se están aburriendo con la lectura bíblica? A mí me gusta deletrear la Biblia. En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, pero está escribiendo, ¿no? Porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros. Es interesante esto, ¿no? Dice, en cuanto al amor, ¿qué les voy a reiterar? Porque ustedes deben amarse los unos a los otros. Y la palabra deben significa que no es un sentir, es un mandamiento. Un mandamiento nuevo les doy, dijo el Señor Jesús, que se amen los unos a los otros. Cuando es un mandamiento hay que hacerlo, lo sienta o no lo sienta. Algunos dicen, no, pero yo no puedo ser sincero porque me gusta ser sincero y yo no lo quiero a esa persona. Pero el Señor te manda a quererla. Y cuando la querés, obedeces al Señor y entonces el Señor se manifiesta con su gracia, con su poder. Hay dos formas de sentir amor. Naturalmente y por el fluir del Espíritu Santo y obedientemente respondiendo al mandamiento. Y leen ustedes el verso 10. Y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven por toda Macedonia. Tremendo. Esa provincia, que hoy es un país, Macedonia, dice, ustedes lo hacen. Y lo hacen con todos. Qué interesante esto, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a tener amor por algunos. Tener preferencia por algunos. Y al otro le pasamos de largo ni lo miramos. Pero el Señor dice por todos y ustedes lo hacen. Y lo hacen con todos los hermanos que viven en Macedonia. Y dice por toda Macedonia. De manera que es interesante esto. Pablo está probando. Pero dice también, continuando el versículo 10, y ustedes lo leen conmigo, sin embargo, hermanos, es interesante, algunos agregaron más y más y más. Bueno, sin embargo, yo les ruego, porque ustedes aman a todos, pero yo les ruego que los amen un poco más y más, porque el amor no tiene techo. El amor se desarrolla. Y entonces aquí en este pasaje vemos que
Aparte de más y más de Jesús, más y más de santidad, la vida cristiana es más y más de autenticidad y más de amor. Más y más de amor. Que abunden más y más. Bien, nadie llega al techo por esto. Y que procuren, y acá viene el último párrafo que vamos a leer, y que procuren vivir en paz y ocupados. En paz. Por lo general, la gente que está muy ocupada vive en paz, ¿eh? El desocupado tiene tiempo para no vivir en paz. Vivir en paz y ocuparse ¿de qué? De sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como les hemos ordenado. Y aquí la palabra ordenado no significa imposición, sino que significaba ordenar sus vidas. Ustedes saben que San Pablo les dijo a los tesalonicenses algo que no dice ninguna otra carta. Dijo, el que no produce, que tampoco consuma. Claro, esa es una ley económica, pero él lo dijo de otra forma más dura. El que no trabaja, que tampoco coma. Sí, no puede vivir sin comer, puede vivir sin trabajar. Entonces ordenaron que los hermanos tenían que tener más y más laboriosidad. Y ustedes leen conmigo el último versículo. A fin de que conduzcan honradamente con todos los de afuera y no tengan necesidad de nada. Bien, interesante esto. Vieron que nos gusta decir el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es cierto. Nos gusta decir que el Señor provee todas nuestras necesidades y que el Señor está con nosotros y nos provee en todo. En el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero hay que salir a buscarlo. El pueblo de Israel recibía el maná del cielo cada día, pero cada día tenía que salir a buscarlo, excepto el sábado. Y algunos vivos pensaron que podían guardar para el otro día, así no mañana no tenemos que salir a juntar el maná. Y dice que al otro día tenía gusanos el maná que habían guardado, porque tenían que salir a buscarlo cada día. Así que encontramos aquí 5 aspectos que, si me da el tiempo y el reloj, los vamos a ver rápidamente. Más y más de Jesús. Más y más santidad. Más y más autenticidad. Más y más amor. Y más laboriosidad. Es el secreto de la vida cristiana que se proyecta en multiplicación más y más. Vamos a ver el primer punto. Más y más de Jesús. Es interesante que nadie ha llegado a decir, yo ya conozco todo de Jesús. Lo primero que necesitamos, más y más de Jesús, el título solamente vamos a dejar. Vamos a ver que en primer lugar necesitamos más y más conocimiento de Jesús. Ustedes se acuerdan que San Pablo decía, tengo una sola pasión en mi vida. Tengo una razón por la cual vivo y es a fin de conocerle. Quiero conocerlo cada día más. Y nosotros lo cantamos. Quiero conocerte cada día más. Ahora, ¿cómo puedo conocer cada día más a Jesús si no leo los 4 evangelios? Si no leo cómo habló Jesús, cómo fue Jesús, qué dijo Jesús, cuál era su temperamento. Nosotros debemos ansiar más y más de Jesús y debemos conocerlo más y más. No solamente conocerlo mentalmente, sino que cuando uno lee y asimila mentalmente, comienza a vivirlo experimentalmente y conoce a Jesús más en su experiencia. Más y más de Jesús significa aprendizaje. ¿Aprender de quién? De Jesús. Pero San Pablo tenía una expresión que decía, así aprendemos a Cristo. Hay una diferencia entre aprender de Cristo y aprender a Cristo. Si uno aprende de Cristo, sabe los valores grandes que el Señor tuvo. Sabe todo lo que Él predicó. Puede repetir lo que Él predicó. Lo tiene en su mente. Pero si uno aprende a Cristo, aprende a vivir como Cristo, a practicar lo que Cristo practicaba, a ser un discípulo de Jesús. Los discípulos no aprendían solo de Él, sino que aprendían a Él, a ser como Él. Por eso los cristianos fueron llamados así por primera vez en Antioquía, porque dice, son pequeños Cristos. Viven como Cristo, hablan como Cristo, predican como Cristo, piensan como Cristo, son sanos como Cristo. Entonces,
Debemos crecer y más de Jesús es aprender más de Él. Es recibir sus dones y sus virtudes. ¿Saben que Jesús no tuvo valores, tuvo virtudes? Hay una diferencia entre valores y virtudes. El fruto del Espíritu Santo es virtud, no es valor. El valor es un concepto que se sabe y se dice en nuestros días, tenemos que practicar los valores. Y los valores son conceptos, conceptos buenos, pero son conceptos que podemos aprender con la memoria. Virtud es algo incorporado, es algo que se vive. La virtud del Espíritu Santo es gozo, es paz, es amor, es paciencia. Lo tenemos injertado dentro de nosotros. No vivimos practicando valores, vivimos viviendo virtudes. Y tener más de Cristo es tener más de sus virtudes, de sus dones. Y por supuesto, ansiar más de su gloria es conocer más a Jesús y tener más de Jesús. Porque cuando van pasando los años, uno se da cuenta que Cristo está más cerca. Y que está más cerca el momento en que le vamos a ver cara a cara. Como dice la antigua canción, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Escuché esta semana un video que pronunció el hermano Luis Palau. Luis Palau nació en el año 1936 en Argentina, en Ingeniero Magui, cerca de San Nicolás, vivió su niñez. Estuvo en la ciudad de Córdoba en la juventud, trabajando en el Banco Londres. Congregó en una iglesia conocida de los hermanos y desde allí salió a hacer su primera campaña evangelística con una motocicleta a la ciudad de Oncativo cuando tenía 23 años de edad. Después el Señor lo llevó por toda América Latina, por todo el mundo. Fue y es un elocuente predicador que predicó en los más grandes estadios, predica con la misma facilidad en español que en inglés y la última campaña más grande fue en el Central Park de Nueva York, cuando cumplió 80 años. Tiene 82 años y él dijo en el video, se me ha declarado un cáncer en los pulmones. Viniendo de Londres en avión, sentí mucha descompostura, mucha tos, pensé que era una neumonía, me internaron como neumonía. Y cuando me hicieron los estudios descubrieron que tengo un cáncer en los pulmones. No sabemos todavía cuánto se ha irrigado en el cuerpo, si ha llegado a la mente, si ha llegado a otros órganos, pero él pidió oración por su sanidad, pero también dijo que él quiere más de Cristo y que se da cuenta que si el Señor lo está llamando por esta enfermedad a su presencia, ansía ver su gloria y ansía ver el momento en que verá cara a cara aquel del cual tanto habló y tanto predicó. O sea que más de Cristo no es algo que se agota en la vida, es cada vez más y más y más. Y cuando llega el momento final de la vida, más ansiedad de ver el rostro de aquel que murió por nosotros en la cruz. A veces somos tan pequeñitos en nuestra vida cristiana que pensamos que ya sabemos lo suficiente de Cristo. Pero había alguien que escribió una oración por allá por el siglo XIX que decía estas palabras: más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió, más de Jesús. Y más o menos decía, puso música a estas palabras y decía: más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. Más de Jesús quisiera hablar, más de su comunión gozar, más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Más de Jesús, yo quiero más de Jesús,
más de sus dones recibir, más con los otros compartir. Pero no es solamente más de Jesús. Debemos querer más de Jesús. La Biblia dice que el que quiere más de Jesús, quiere más y más santidad. Yo quiero explicar un poquitito esto de la santidad, porque es un término muy controvertido, ¿sabe? Hay gente que dice, no, santidad, cuidado. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué hemos sido salvos? ¿Para qué hemos sido perdonados? Para ser santificados. Por lo tanto, quiero explicar que hay dos interpretaciones de la palabra santificación, y las dos son bíblicas y teológicas y reales. La primera es la santificación posicional en Cristo. En el mismo momento en que nos convertimos al Señor, en que nuestros pecados son perdonados y nuestra vida es limpiada con la sangre de Jesús, somos santificados. El ladrón que murió al lado de la cruz de Cristo fue santificado instantáneamente. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Su vida fue purificada. Es una santificación posicional. Es perfecta y es completa. Somos santificados en Cristo Jesús. No nos damos cuenta. Así como no nos damos cuenta que nuestros pecados fueron perdonados y cómo operó la sangre de Cristo para limpiarnos y cómo el Espíritu Santo se metió en nuestra vida, somos santificados posicionalmente en Cristo Jesús. Por eso dice San Pablo a todos los cristianos que viven en todas partes, que han sido llamados a ser santos, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Por lo tanto, esa es la santificación posicional. Pero otra es la santificación práctica y progresiva. Yo soy llamado a purificar mi vida progresivamente, a limpiarme cada día más. El Señor ya me santificó espiritualmente, pero mi mente, mi cuerpo, necesitan vivir un proceso de santificación en el cual actúa también el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder para ser santificados. Ahora, quiero explicar también que hay un falso concepto de santidad y es el concepto de prohibición. Es la santidad negativa, es la santidad del convento, es la santidad de la Edad Media. Que ustedes vean que cuando entran en una capilla católica y ven imágenes, ya sean talladas, ya sean pintadas o ya sean estatuas, van a ver que nunca el rostro de un santo es un rostro que irradia alegría. Es un rostro triste, lánguido, casi expresando una gran y profunda amargura. Es el falso concepto de santidad negativa, de las prohibiciones. Si sos santo no podés hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y la Biblia nos enseña así. La santidad es un proceso de purificación interior. Es decir, es apartar a alguien para Dios y comienza a purificar su vida. Comienza a recibir la ayuda del Espíritu Santo para purificar sus pensamientos, para purificar su lenguaje, para purificar sus actitudes. David decía, hablando de la santidad, que no hay nada más hermoso en la vida que la hermosura de la santidad, la belleza de la santidad. Por eso en uno de sus salmos dice, aquellos que viven cerca del Señor y que son santificados por Él, irradian alegría y profunda paz. La santidad positiva es la santidad que el Espíritu Santo opera en nuestra vida. Somos vulnerables, como era David, un hombre que cayó en pecados, pero un hombre que podía decir, no hay nada más hermoso que vivir la belleza de la santidad. Miren, alguien ha dicho que nada es hermoso si está sucio. Una flor puede tener pétalos hermosos, pero si es salpicada por el barro, deja de ser hermosa. Una mariposa, que ya no se ven las mariposas, que antes se posaban en las flores, mostrando sus alas multicolores, si eran salpicadas con el agua, con el barro,
dejaban de tener su belleza. La santidad es sinceramente una vida práctica, viviendo la limpieza y la pureza del Señor. Pureza, como decíamos recién, en la forma de pensar. Yo no puedo impedir, decía Lutero, que los pajarracos de los malos pensamientos revoloteen alrededor del campanario de mi cabeza. Pero sí puedo impedir que hagan el nido en ella. Los voy a sacar a bolsazos. Pensamientos sanos producen intenciones sanas. Palabras sanas. Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando un corazón está sucio, vas a proferir palabras sucias. Ustedes han visto hoy en día cómo políticos y artistas y deportistas y gente famosa y prominente pronuncian un lenguaje sucio, vulgar, indigno de ser cristiano. El cristiano debe tener la boca limpia. Yo siempre cuento que la experiencia que tuvimos en tercer grado en la Escuela Colón, cuando la maestra se fue a la dirección y dijo, los voy a dejar 10 minutos solos. Y entonces un pibe, que hoy ya es un hombre como yo, 3/4 siglo, dueño de la heladería que está ahí en 4 de enero, el General López, vivía en el barrio porque el padre tenía esa heladería. Y entonces él se paró arriba del pupitre y pronunció las palabras más sucias que conocía. Y las gritó. Se desahogó. Pero la portera lo escuchó. Y cuando vino la maestra, que nosotros decíamos la vieja, pero una chica de 40 años, la vieja vino y dijo, Ricardito, pasa al frente. Y ya le había dado orden a la portera. Portera, entre con una cuchara con jabón en polvo y un vaso de agua. Le dijo, te vas a tener que enjuagar la boca porque tenés la boca muy sucia. Pero te la vas a enjuagar y no te vas a olvidar nunca de esta experiencia. Entonces le puso el jabón en la boca y el tipo empezó a hacer burbujas, no digo por la oreja, pero lloró y escupió y todo lo demás. Después se lavó bien la boca. Y yo cuando lo veo por ahí, ¿le contaste a tu viejo? No, si yo le contaba a mi viejo me pegaba otra vez en casa. No dije nada. Pero ¿seguiste diciéndome la palabra? No, me curó la vieja. Ahora, en la iglesia no podemos hacer eso. Y hoy ni en la escuela tampoco, porque sería juzgada la maestra que hace eso. Pero ¿sabe una cosa? El cristiano tiene que tener boca limpia. Por sus labios se conocerá por su forma de hablar. Gracia en sus palabras. Eso es una vida santa. Mente santa, hablar santo, actuar santo. Los que no conocen a Dios tienen una vida desordenada, destripada. Y por eso van a ver que demuestran que no conocen a Dios por la forma en que son, que piensan, que actúan y que hablan. Bueno, tengo que empezar el tercer más y más. Más y más autenticidad. Pero antes de más y más autenticidad, ¿ustedes se aburren si yo les canto otra canción? ¿No? A ver. Bueno, alguien escribió, fue una mujer, Frances Havergal, a fines del siglo XVIII, una oración sobre la santidad. Tremenda oración. Alguien le puso música y se hizo un himno de 3 estrofas. Pero fíjense si hay más y más. Yo leo la primera estrofa de esta oración y dice ella, más santidad dame. Quiero más odio al mal. El mal se lo puede odiar. Odio el pecado, odio el mal. Más calma en las luchas. Quiero luchar con tranquilidad. Más alto ideal, perdón la palabra leal ahí, ideal. Más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, quiere decir más fervor, más pasión para servirle, más dulce oración. Y dice, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar. Daría para predicar cada una de estas frases, ¿eh? Y en la última estrofa dice, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz por la cruz, más rica esperanza
Quiero tener una esperanza grande, Señor. Quiero saber más del más allá, del cielo. Quiero tener una esperanza grande, más rica. Pero quiero tener más obras aquí. Pero quiero experimentar más ansias del cielo. Más gozo de allí. Tremendo, ¿eh? Tremendo. En más y más santidad. Dice la primera estrofa. ¿Y se las canto? Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las luchas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, más dulce oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar. Y la última estrofa dice: más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz por la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansias del cielo, más gozo de allí. Se puede tener más pureza y más santidad. El Señor quiere más y más. Pero también dice más autenticidad. ¿Qué significa esto? Voy rapidito. Significa más transparencia, más confiabilidad. Cuando una persona es auténtica, es más confiable. No hay capital más hermoso en la vida de una persona que ser una persona confiable. Cuando los demás te confían, te escuchan y te ven tan transparente, te ven tan auténtico, tan auténtica, que dicen: en esta persona puedo confiar. Me siento bien cuando hablo con ella o con él. Es una persona agradable. Es una persona que agrada a Dios y me agrada a mí también porque tiene una vida confiable. Es decir, una vida que no engaña, no tiene nada que ocultar, no esconde, no defrauda. No somos llamados a vivir en la basura de una vida fraudulenta, sino a vivir en santidad. No defraudamos a los seres humanos cuando no vivimos en santidad, defraudamos a Dios. Y la autenticidad tiene que ver con aquello que no se debe ocultar. Es decir, no tenemos por qué ser hipócritas. La palabra hipócrita viene de Hipócrates, que fue un gran actor, el que inventó casi el teatro en Grecia, que podía llorar sin sentir tristeza, que podía reírse sin sentir alegría, que podía tener simpatía sin sentir amor. Era un gran actor. Se ponía la máscara y podía hacer cualquier escena. La Biblia nos enseña que el cristiano no debe vivir con máscara. No debe decir bien el relato. No debe ser una persona que cuenta bien el cuento. Debe ser una persona que vive auténticamente. Que lo que ve, lo que se ve es transparente, es como es. No tiene nada que ocultar. Más y más autenticidad. Nos sirve para predicar. Porque ¿sabe una cosa? Esto es importantísimo, importantísimo. Nadie puede testificar si no es auténtico. La gente dice: lo que haces habla más fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Porque la gente cuando lo ve está pensando en lo que hace, en cómo es su vida. Y dice: me viene a hablar de Jesús. Pero si no es auténtico, si no es transparente, si no es una persona confiable. La última canción. Alguien escribió esta palabra:
alto, escúchame, y no sigas caminando más. Alto, escúchame y no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Cristo en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy una persona nueva y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirlo con fe en el corazón. Y aunque algunos me digan, eso no es verdad, yo lo siento en mi vida más y más. Yo lo siento en mi vida más y más. La vida cristiana es más y más. No te lo vas a olvidar esta mañana, al título de nuestro mensaje. Pero es también más y más amor. Por eso San Pablo decía, queridos hermanos, ustedes aman, son amorosos, aman a todos. Pero en cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más. Yo me hago una pregunta. ¿Para qué amar? ¿Para qué amar? No podría obviar eso, esa parte. Si yo quiero más de Jesús, quiero más de santidad, quiero más y más autenticidad, pero ¿para qué más y más amor? Porque el amor es el cumplimiento de toda la ley y de todos los profetas. Jesús dijo, no hay otro mandamiento más grande que este. Amen al Señor su Dios y amen al prójimo. No solamente que uno se sienta en equilibrio cuando ama, sino que aparte de eso, el amor nos hace plenos y felices. La persona que ama es feliz. Y si ama a todos, más felices. Y si ama más, más felices. No es triste, sino aquel que tiene perturbaciones y no puede amar a alguien. Esa es una persona aburrida y triste. Pero la Biblia nos enseña que la vida cristiana es más y más. Y San Pablo decía, todas vuestras cosas, cada día sean ellas con amor. Todas vuestras cosas. El que viene a la iglesia, venga con amor. El que canta, cante con amor. El que escucha, escuche con amor. El que predica, predique con amor. Y el que, todo con amor. Y dice, y el lunes vívanlo con amor. Y trabajen con amor. Y todas las cosas que hagan, háganlas con amor. Porque el amor nos hace felices. Y es agradable delante de Dios. Ahora, hay alguien que aquí puede decir, yo ya tengo suficiente amor, no me hables más de esto. Yo amo a todo el mundo y algunos... No hay nadie que pueda decir que tiene suficiente amor o que tal vez diga, no tengo cómo aumentar mi amor. El amor debe ser más y más. Hasta que tengamos el amor perfecto en la presencia del Señor. Por último, y esto nos pega a veces duro, más y más laboriosidad. Si querés más y más de Jesús, más y más santidad, más y más autenticidad, más y más amor, la Biblia dice más y más laboriosidad. Procuren vivir en paz y ocupados en sus negocios y trabajando con sus propias manos, tal y como les hemos ordenado. Es decir, aquí habla de que debemos utilizar los negocios y los oficios. En realidad la gente en aquella época, muchos eran esclavos y el Evangelio también predicaba la libertad de la servidumbre. Por lo tanto, si aprendían un oficio, podían independizarse algún día. Si tenían un negocito, compraban y vendían. Casi nunca el apóstol Pablo dice, sean empleados de otro. No vamos en contra de que alguien sea empleado. Pero está hablando siempre, exhortando a que la actividad debe ser una actividad independiente, autónoma, comercial o ocuparse con sus manos. San Pablo tenía un oficio y el oficio de él era, hacía carpas y cosía con la aguja y con las manos y tenía agujas grandes, solo llevaba las agujas, era todo lo que tenía que llevar, porque a donde quiera que él iba, en aquella época se utilizaban mucho las carpas, porque las viviendas eran transitorias. La gente cuando viajaba y se iba de vacaciones iba con la carpa. Cuando la gente iba a otro lugar y se tenía que trasladar con toda la familia por razones laborales, iba con su carpa.
Y cuando visitaba a los parientes llevaba la carpa, porque era la única forma de alojarse. No había tantos hoteles, ni resort, ni nada de eso. Así que la carpa era un elemento de mucha demanda, y San Pablo sabía que si estaba en Roma podía hacer carpas, si estaba en Grecia podía hacer carpas, si usaban carpa en todo el mundo. Así que cuando él se le acababa la plata, dice que hacía carpas y practicaba su oficio. Dice, yo no necesito ayuda de nadie, con estas manos he podido hacer todo lo necesario para mi vida. Ahora, yo he conocido, una vez estaba en Buenos Aires predicando en una iglesia y me invitaron a almorzar con una familia. Y bueno, el jefe de familia, un creyente muy fiel, don Tito, que también le decían negro. Recuerdo que tenía 3 hijas, 3 yernos, y dice, todos trabajan en mi fábrica. Y me hablaba tanto de la fábrica. Y por ahí, al promediar la comida, me dice, Daniel, antes que te lleve a tu lugar de alojamiento, te quiero llevar a mi fábrica, para que conozcas mi fábrica. Yo dije, domingo a la siesta del domingo es rigurosa, porque uno está cansado y bueno. Entonces, dice, te llevo a mi fábrica. Y cuando yo ya estaba dispuesto para que sacara el auto y me llevara a la fábrica, me dice, no, está en la planta de arriba. Entonces subí la escalera y vi una oficina. En la oficina tenía un escritorio, oficina de ventas, decía el escritorio. Y tenía un mapa con toda la Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, 200 lugares donde vendía sus productos. Todos con chinche allí. Esta es la oficina de venta, dice. Otro escritorio enfrente, la oficina de embalaje. Una estantería con unas cajitas. Otra. Y digo, ¿y el taller dónde está? No, es una maquinita que compré en Italia. Y me lo mostró. ¿Qué haces, hermano? Fabrico agujas. ¿Y agujas para qué? Para todo. La aguja es lo más imprescindible para todo, dice. Tenemos todas las fábricas textiles que nos compran las agujas. Tenemos todas las fábricas Adidas, Nike y todo lo demás que hacen zapatillas, tienen que coserlas también. Todos con agujas. Hay agujas para las pelotas de fútbol, hay agujas para esto, para los elementos de cuero. Bueno, me mostró que hay como 200 clases de agujas distintas. Y dice, cuando va el vendedor, ya lleva por las dudas una provisión, y si no las mandamos, la encomienda sale bastante barata porque las agujas no ocupan lugar casi. Pero cuestan. Y trabajaban todos allí en la fábrica de agujas. Qué interesante. La inteligencia. Conocí a otro hermano que tenía una fábrica de bisagras. Dice, vi un libro un día y dije, pero la bisagra es un gran invento. La bisagra, se necesita bisagritas para la mesita de luz, se necesita bisagritas para las tapas de los alajeros, se necesita bisagras para las puertas, para los portones, para los muebles. Tiene bisagritas de chiquitita hasta más grande. Vende bisagra. Ahora, una vez estuve en Chile, en Temuco, donde estuvo el Papa antes de ayer, y estaba predicando en el estadio municipal, y cuando salgo, un señor muy bien vestido me dio la tarjeta y me dijo, mañana lo espero a almorzar en mi casa. Yo le dije, bueno, pero perdóneme, yo estoy dependiendo de los pastores acá de la ciudad, tengo que pedir permiso. A ver si, cuando le llevo la tarjeta y él me esperaba, un pastor me dijo, no, yo te acompaño. Este es el hombre más importante de la ciudad, más que el intendente, más que todo. Este es el más rico de la ciudad. Bueno, fuimos ahí, sí, es verdad. En un 8º piso, tenía un piso completo frente a la plaza central. Las mucamas de celeste eran las que hacían la limpieza, las de rosado eran las que servían la comida. Y todo era una cosa fastuosa. Y él me dijo, te quiero llevar a ver mi fábrica. Sí, esta fábrica era en serio. Tenía 6 cuadras por la autopista y por mucho de profundidad. Tengo 2.500 empleados. Trabajo las 24 horas. Le digo, ¿cómo empezó todo esto, Pepe, José, Rosenberg, dueño de los colchones Rosen? Dice, yo era un judío pobre. Mi papá nunca prosperó nada. Se murió papá y yo luchaba haciendo changas para ayudar a mi mamá. Y una noche hubo una gran tormenta en Temuco. ¡Qué bendición fue esa tormenta! Los techos eran viejos, así que se inundó la cama de mi mamá. Y entonces yo tuve que irme a dormir al living y le di mi cama a mamá. Y el colchón no servía más porque era colchón de lana. ¿Se acuerdan los colchones antiguos? Y entonces yo al otro día dije, mamá,
yo tengo un ahorro y te voy a comprar un colchón de goma pluma, que era como algo nuevo. Así que me fui, recorrí todas las mueblerías y encontré en uno que tenía justo para la plata que yo había ahorrado. Así que voy y le digo, quiero un colchón de una plaza, sí. Bueno, perfecto, me lo facturó, el colchón lo pagué. Le digo, ¿me lo pueden mandar a tal casa? No, dice, el flete es aparte. Pero escúcheme, y yo vivo lejos de acá. Sí, pero el flete es aparte, va a tener que... Déjalo, ya lo compraste, tenés la factura, buscá plata mañana o hoy, cuando puedas, y entonces vení y te mandamos el colchón. Y él me dice, no, pero mi mamá lo necesita esta noche. Y no se le conmovió al paisano la situación, así que dijo, me lo voy a llevar yo en la espalda nomás. Así que cargó el colchón, hizo 2 cuadras y en una esquina una señora le preguntó, ¿cuánto pedís, pibe, por ese colchón? Enseguida le cargué el 50% y lo vendí. Volví y le dije, ¿sabe que voy a necesitar otro colchón? ¿Pero cómo? ¿Y qué hiciste? ¿A dónde? ¿No vivías tan lejos vos? No, pero necesito otro colchón. Y lo compré. Cuando cruzo la plaza, a 3 cuadras, un hombre me dice, ¿cuánto pide por ese colchón? Lo vendí. Usted no va a creer, vendí 6 colchones esa mañana. Y ya fui a otra mueblería porque me daba vergüenza ir a la misma. Entonces dije, el secreto son los colchones. Entonces compraba los panes de goma pluma y en una mesa en casa compraba el cotín, el forro, y con mi mamá cosíamos y hacíamos colchones de goma pluma. Y empecé a vender. Y dije, mi negocio son los colchones. El Señor me mostró aquella noche de tormenta. Y la laboriosidad de aquel hombre judío, tremendo, porque llegó a tener la fábrica más importante de toda América Latina. Colchones con control remoto, que se puede sentar a ver televisión, apretar el colchón y se sube, no necesita poner almohada. Si querés que el colchón se doble aquí, si querés levantar las piernas, no, el colchón se levanta. Colchones de agua, en fin. Bueno, en un cochecito eléctrico me fue a mostrar la fábrica. Y me dijo, hermano, orá por mí. Y bueno, su esposa era creyente. Y Pepe Rosenberg era un hombre que practicó más y más, porque no llegó un día, la laboriosidad. Hermanos, la Biblia nos enseña, ocúpense de sus cosas más y más. Ahora, yo digo, para terminar, hay 2 clases de personas en la vida. 2 clases de personas. Los que viven más y más la fe. Después la vemos. Y los que viven menos y menos. El cristiano tiene un desafío grande, más y más. No tiene techo, no tiene tope, es más y más. Podés crecer todo lo que quieras, podés conocer más a Jesús, podés vivir más en santidad, podés vivir más en autenticidad, podés vivir más en amor, podés vivir más en laboriosidad. Más y más y más. Y más allá de lo que te dé el cuero también, más. Porque el Señor es el Dios de la multiplicación. Pero las vidas que no tienen a Cristo es menos y menos. Menos amor, menos paz, menos fe, menos salud, menos y menos. Porque son perdedores, porque van a ir al infierno. Y lo digo con mucho temor. No estamos en contra de la gente que no conoce a Dios. Queremos que puedan dar un giro de 180 grados y abrazar al Señor Jesús y empezar a ascender y ascender y ascender. Había una canción que cantaban los pibes en los campamentos primero. Se acordaban a María que vino de chiquita a los campamentos nuestros. Cristo quiere que subamos más. Que subamos más, mirando al mundo bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, subamos, mirando a Cristo cada día más, cada día más. Hay 2 clases de creyentes, los que en la vida son más y más y los que no son menos, pero son siempre igual, se estancaron. Son siempre igual.